Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Vamos a continuar con esta porción que se llama Tashria. Y vamos a hacer un estudio corto, ¿verdad? Ya no nos faltaba mucho. Y bueno, donde nos quedamos anoche, ¿verdad? Aquí en el Pasuk, ¿verdad? En el capítulo 30 de Levítico de Vayikra, ¿verdad? Levítico 13. Levítico 13, ¿verdad? 13:1, ¿verdad? Empezaremos en el 2, ¿verdad? Levítico 13:1, ahí vamos a empezar, ¿verdad? Amén, amén, aleluya. Y bueno, empecemos aquí. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, y en el 2, cuando a un Adán, a un hombre, le salga la piel de su cuerpo una hinchazón o zapatat, que significa postilla, ¿verdad? Postilla. Hay que acordarse de esta palabra porque ahorita vamos a ver. O manchas, y pueda convertirse en su cuerpo como plaga de tzarat, de lepra, él será traído a Aarón el Cohen, o a uno de sus hijos, los Coanim, los sacerdotes. Amén. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el comentario. Vamos a tratar de hacerlo rápido el video para que no tarde mucho. Ahora la Torá introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada Tzarat, ¿verdad? La Tzarat esa plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad llamada lepra, ¿verdad? Ha habido confusión en esto, ¿verdad? No es lo mismo, debemos que entender, no es lo mismo que la enfermedad lepra. Fue traducido con ¿verdad? Con esta palabra lepra, pero no es lo mismo. Por lo tanto, al traducir la palabra tzara en lepra, se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad lepra, sino de otra cosa, ¿verdad? Debemos de entender que cuando traducimos esa palabra a lepra, hermanos, entonces se da a entender que han superado a Elohim, ¿verdad? Porque han quitado la enfermedad, según, ¿verdad? La han quitado. Como les decía, la han erradicado, ¿verdad? Como les decía, una de mis hermanas trabajó en un hospital de leprosos y la enfermedad pues había sido erradicada. Ahí duraron convalecientes los últimos leprosos. Entonces, no es lo mismo. Hay dos pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es una plaga sobrenatural que Hashem pone sobre las personas que cometen ciertos pecados. Eso es diferente, ¿verdad? A ver. Que cometen ciertos pecados. Es especialmente el pecado de la shonjara, ¿verdad? De la inclinación al mal, calumnia, la tzara, la lepra bíblica, ¿verdad? Hay que ahora sí aclarar que es lepra bíblica. La lepra de Elohim es descrita en 2 largos capítulos, lo cual nos enseña que este tema es muy importante. Hay algunos otros textos en las escrituras que hablan de esta plaga. Esos
textos nos pueden enseñar algo más sobre sus orígenes o sobre su origen, ¿verdad? En el libro de Shemó vemos en el 4, 6 al 7, ¿verdad? Y añadió Hashem ahora, mete la mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Entonces vemos que Elohim es el que pone esa plaga, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial es el que pone la plaga. A ver, sigamos leyendo. Moshe tuvo tzara en su mano como una señal. Él había hablado la Lashon Hará contra el pueblo de Israel diciendo que no le iban a creer. Miren, esto es importante, este comentario, ¿verdad? Porque hemos visto a lo largo de nuestro poco tiempo en la Torá, ¿verdad? Que es algo que no nos dábamos cuenta antes, que ha habido, ¿verdad? Presidentes, mandatarios que han hablado en contra del pueblo de Elohim y les ha caído una enfermedad aún más grave que la lepra, ¿eh? Entonces, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Números 12, 1 al 10. Entonces Miriam, ¿verdad? Miriam, la profetisa, la hermana de Moshe y Aarón, habló contra Moshe por causa de la mujer cusita, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, es cierto que Hashem ha hablado solo mediante Moshe, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Y Hashem lo oyó, y Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y Hashem de repente dijo a Moshe y a Aarón y a Miriam, salid vosotros salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces Hashem descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, Hashem, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen de Hashem, porque pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moshe, y encendió la ira, y se encendió la ira de Hashem contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces vemos que es una plaga que Elohim pone, ¿verdad? El texto hebreo muestra que la plaga que vino sobre Miriam es la misma clase que la que aparece en Levítico 13. Miriam fue golpeada por Hashem con esta plaga por haber hablado mal contra Moshe. Vemos cómo la Lashon Hará, ¿verdad?, causó esta intervención divina.
En Deuteronomio 24, 8 al 9, cuídate de una afección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los Coanim, ¿verdad? O levitas, los levitas o Coanim, os enseñan, como les he ordenado. Así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que Hashem, tu Elohim, hizo a Miriam en el camino cuando salíais de Egipto o de Misraim. Este texto nos insta a tener cuidado con esta plaga y recordar lo que pasó con Miriam, ¿verdad? Y no nomás recordemos, ¿verdad? Entonces, recordemos que Shaliach Shaulo también nos dijo, todas estas cosas pasaron para exhortarnos, ¿verdad? En Segunda de Crónicas también tenemos una historia, ¿verdad? A ver, y vamos a ir para allá. Segunda de Crónicas 26, 6 al 19. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Hashem, su Elohim, pues entró al templo de Hashem para quemar incienso sobre el altar de incienso. Entonces el Cohen Agadol, o el sumo sacerdote Azariah, entró tras él, y con él 80 Coanim de Hashem, hombres valientes, y se opusieron al rey Uziyá, y le dijeron, no te corresponde a ti, Uziyá, quemar incienso a Hashem, sino a los Coanim, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra de Hashem Elohim. Pero Uziyá, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los Coanim, la lepra le brotó en la frente delante de los Coanim, en la casa de Hashem, junto al altar de incienso. ¿Verdad? Esto le pasó, ¿verdad?, al rey Uziyá. Y el rey Uziyá fue castigado por entrar en el ministerio de los Coanim que no le correspondía. Esto nos enseña que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido pecado de Lashon Hará, sino también puede venir por otros motivos. Amén. Bueno, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Vamos a ver otros motivos también en Segunda de Reyes 5, 1 al 27. Vamos a ir para allá, ¿ok? Naamán, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que hacer, ¿verdad?, para entender bien esta plaga, ¿verdad? Todo lo que conlleva, ¿verdad? Todo lo que conlleva, porque era introducida en una persona, ¿verdad? Estas plagas. Entonces, cuando leemos todos estos textos nos damos cuenta por qué venía ese tipo de plaga. Ok, Naamán. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, y tenido en alta estima, porque por medio de Hashem había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en banadas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señor, así mi señor estuviera con el profeta que está en Somrón, ¿verdad? En Somrón, recordemos que Somrón es Samaria. Él entonces lo curaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor, diciendo,
esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: Ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: Y ahora, cuando llegue a ti esta carta, perdón, he aquí que verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Acaso soy yo Elohim? Miren, esta expresión, permítanme hermanos, déjenme traer un lápiz porque tengo que subrayar esto. Muy importante, ¿verdad? ¿Acaso soy yo Elohim? ¿Verdad? Esto nos da una clara, ¿verdad? De quién es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Una clara visión. Pero sigamos leyendo, dice, ¿verdad? ¿Acaso soy yo Elohim para dar muerte y para dar vida? Para que me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Elisha, el hombre de Elohim, ¿verdad? Eliseo, el hombre de Elohim, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Elisha. Y Elisha le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jardén 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: He aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre de Hashem su Elohim, moverá su mano sobre la parte enferma, curará la lepra. ¿Verdad? Entonces vemos que todo este tipo de sanaciones, ¿verdad? No son como uno quiere que sean. No son como uno quiere que sean, sino como Elohim quiere limpiarte, ¿verdad? Para que se haga la obra de Elohim, ¿verdad? Vamos a ver, seguir leyendo esto. No son el Habana y el... Voy a seguir leyendo, ¿verdad? El texto. No son el Habana y el Farfar, ríos de Damesec, mejor que todas las aguas de Israel. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido, ¿verdad? Se fue enfurecido, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jardín, conforme a la palabra del hombre de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Elohim con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: Vive Hashem, delante de quien estoy,
que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. ¿Verdad? Entonces vemos, hermanos, que las cosas no son como uno quiere, ¿verdad? Sino como Elohim las predispone. Sigamos leyendo porque aquí nos va a dar la verdad por qué viene este tipo de lepra. Naamán dijo, pues si no te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de una par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá ofrendas de ascensión ni sacrificará a otros dioses, sino a Hashem. Que Hashem perdone a tu siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que Hashem perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en shalom. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Gehazi, ¿verdad? Pero Gehazi, criado de Elisha, el hombre de Elohim, dijo para sí, he aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de su mano lo que le trajo. Vive Hashem que corre tras él, correré tras él y tomaré algo de él. Y Gehazi siguió a Naamán cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado, diciendo, he aquí, en este momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín, ¿verdad? De la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y éstos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de su mano y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Elisha le dijo, ¿Dónde has estado, Gehazi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira, ¿verdad? Ahí hay mentira. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Y hay que ver, miren, por lo tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de la presencia del leproso y blanco como la nieve. ¿Verdad, hermanos? Vemos que no nomás a él, sino a su descendencia. Es una maldición también para descendencia. ¿Verdad? Lo que a veces la ciencia dice, que fue una enfermedad hereditaria. Bueno, por eso vemos a gente a personas que de repente les llega una plaga en la piel, ¿verdad? Así nomás de repente. Bueno, este texto nos enseña que Naamán, un gentil, tenía tzará. Miren, también este texto nos enseña, perdón, es que me acabo de tomar mi cafecito. Ok, permítame.
Este texto nos enseña que Naamán, un gentil, tenía tzará, así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los gentiles. El siervo de Elisha, Gehazi, mintió y hurtó, ¿verdad? Mintió y hurtó y robó, y por estos dos pecados vino la tzará sobre él y sobre sus hijos. Esto nos enseña que no solamente es aplicado sobre el que peca con la Lashon Hará, sino también por otros delitos. El Talmud menciona 7 pecados que traen la plaga de tzará sobre el que no se arrepiente. Lashon Hará, asesinato, inmoralidad, falso juramento, arrogancia, robo, avaricia. ¿Verdad? Todo esto, ¿verdad? Va incluido, ¿verdad? Estos pecados son los que te traen esa plaga. Ok. Pasemos al 13.3. Bueno, vamos a leer el 13.3. Vamos a leerlo todo porque ya nada más tenemos esta información. Y verá el Cohen la llaga en la piel de su carne. Si el pelo en la plaga se ha vuelto blanco, y parece la plaga que ha profundizado en la piel de su cuerpo, una plaga de tzará es. Después de examinarlo el Cohen, lo declarará tamé, inmundo. Y si la mancha blanca en la piel de su cuerpo y profunda no parece en la piel, y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces lo encerrará el Cohen al que tiene la plaga por 7 días, y lo mirará el Cohen a él el día 7, y he aquí, si la plaga parece la misma a sus ojos, y no se ha extendido la plaga en la piel, entonces el Cohen lo aislará por 7 días más. ¿Verdad? Y aquí termina la primera aliyá. Entonces vamos a leer el comentario sobre esto. Y el Cohen mirará la afección. Ese es el texto. Ok, esta plaga tiene 3 síntomas. ¿Verdad? Esta plaga tiene 3 síntomas. Los pelos son blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel. ¿Verdad? La mancha se extiende sobre la piel. Esta es la segunda. Y la tercera, hay carne viva en la mancha. Los sacerdotes tienen la autoridad para declarar tamé o tajor. ¿Verdad? Impuro o puro. ¿Verdad? A una persona, un objeto, cuando la persona tiene esta plaga, no se vuelve impura hasta que el Cohen Gadol o el Kohanim haya hecho una declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el sacerdote le declara pura. Así que finalmente es la palabra del sacerdote que decide cuando la persona es tamé o tajor. La declaración del sacerdote tenía una implicación social importante. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino tenía que vivir solo fuera del campamento o fuera de una ciudad si estaba amurallada. Según Maimónides, el propósito de la declaración de tamé es alejar todo desaseo, preservar el santuario, precaver de la costumbre vulgar que en tales casos de impureza imponían los sabios. El aligerar tan penosa carga y conseguir que lo que es no es impuro, lo que es y no es impuro, no entorpeciera
el hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que es materia solamente concierne al santuario, a las cosas sacras. A ver, voy a leer de nuevo esto. Está un poco confuso. Aligerar tan penosa carga, ¿verdad? Y conseguir que lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esa materia solamente concierne al santuario y las cosas sacras. Amén. Entonces, amén. Vemos que el Cohen Agadol era el que tenía la autoridad, ¿verdad?, de declararlo limpio o impuro, ¿verdad? Y vemos que también nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cuando limpió a un leproso, le dice: ve y haz lo que está escrito en la Torah de Moshe, ¿verdad? Y preséntate al Cohen, ¿verdad? Al Cohen de este periodo, del primer siglo, ¿verdad?, para testimonio. Entonces, vemos que dice, ¿verdad?, el rey que solamente Elohim podía limpiar. Y vemos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach era que limpió a varios leprosos. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Bueno, hasta aquí hemos terminado la primera aliyá de esta Parashat Tazria. Entonces, vamos a tratar de terminar la otra aliyá de la siguiente parashá, ¿verdad? Seguir hablando de esto, de Metzorah, ¿verdad? Metzorah. Entonces, aquí vamos a terminar esto y en un ratito vamos a continuar para hablar de Metzorah. Amén. Amén, amados. Que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno los guarde y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.